retardan el vaciamiento gástrico. Todo eso se puede reflejar en otorrino como un reflujo y una sinusitis. Raro, pero también se puede incluir. Eso es raro, pero también se tiene que tener en consideración porque estos pacientes van a tener tos nocturna y puede ser tos nocturna por la sinusitis o tos nocturna por el reflujo gastroesofágico o tos nocturno por los dos. Por una reflujo gastroesofágico que puso una sinusitis que puso tos nocturna. Bueno, te lo dejo al criterio y eso lo basa la historia. La historia te va a de de velar cómo está el estatus. ¿Cómo nosotros dividimos la sinusitis? Ya vimos por la temporalidad, aguda, subaguda y crónica, por el origen, ya habíamos hablado, infecciosa, alérgica, o las cavidades anatómicas involucradas, etmoidal, frontal, maxilar, etcétera. La sinusitis polipoidea. Miren los pólipos, es las masas que encuentran, es una reacción inflamatoria, no alérgica. Todos los pólipos nasales son alérgicos, pero solamente el 50% es alérgico. El otro 50% no es alérgico. Generalmente es bilateral. Los pólipos son bilaterales. Si hay una cosa unilateral, cuidado que no es algo que no es. Generalmente se dice bilaterales. Si es unilaterales, cuidado. La sinusitis, como le dije, es un problema de obstrucción y drenaje, ventilación y drenaje. Habíamos hablado que los virus son un componente muy importante y también las alergias. Alergias y virus y alergias son muy importantes como factores predisponentes. Pero también hay unos factores estructurales que se pueden corregir quirúrgicamente. Sintomatología. ¿Estamos bien? Pregunta por el momento. ¿Aló? No me Vamos acuerdo ahí. bien, doctor. Por ahora no hay Sí, ninguna aquí estamos, pregunta. aquí estamos. ¿Estamos ahí o ya están? Ok, pues. Doctor, de Sí, hecho sí tengo una pregunta. bueno, pregunte, ¿Una pues. persona puede tener sinusitis sin rinitis? La mayoría de las rinitis, las sinusitis son rinosinusitis, por eso que a veces no se puede determinar. A veces nosotros decimos sinusitis, pero en verdad son rinosinusitis. La mayoría son rinogénicas. Comienzan en la nariz. ¿Y cómo tú sabes cuáles son las que es rinitis y qué es sinusitis? Sí, obstrucción nasal es de rinitis y también de sinusitis. Rinorrea es de rinitis, es de sinusitis. ¿Me expliqué? Picazón en la nariz puede ser rinitis, a veces puede también estar asociada a sinusitis. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar ahora qué es sinusitis y cuándo no lo es. Rinitis, muchas cosas pueden ser rinitis, pero vamos a hablar de la sinusitis. ¿Qué es lo que es sinusitis? ¿Cuáles son los criterios? En sinusitis aguda no hay problema. Fiebre, malestar general, te duele la cara, obstrucción nasal, secreción purulenta fétida por un solo lado, tienes 2 semanas, decaimiento. Ah, fácil, tienes sinusitis aguda. Te duelen los dientes. Hay gente que le quitan los dientes pensando que son los dientes, no es una sinusitis, porque el trigémino inerva los senos paranasales e inerva también el diente. Así que. Pero sí, en sinusitis aguda no hay problema para hacer el diagnóstico. A veces comienza con una rinitis, se mejora por rinitis alérgica o rinitis viral, se mejora. Y bueno, y después empeora. Oye, otra vez me infecté. No, ahora viene la bacteria que le diste chance para hicieran su agosto, porque las bacterias que están ahí con flora normal, ahora que todo el barajuste hicieron el sistema mucociliar, ahora va a hacer su parte, produciendo la sintomatología. Vamos a hablar ahora de la sintomatología para hacer los diagnósticos en agudo y crónico. Como le dije, agudo es más fácil. Fiebre, malestar general, dolor facial, rinorrea purulenta, obstrucción nasal. Fácil. A veces o no, hiposmia. El problema se complica cuando estamos crónicos. Tienen más de 12 semanas. Necesitamos criterio. Entonces nosotros hacemos un diagnóstico criterial de sinusitis. Pues el tratamiento es completamente diferente de sinusitis de rinitis.
Son dos cosas diferentes. Pueden estar concomitantes porque una rinitis, pues la sinusitis puede ser iniciado por una rinitis, puede ser, entonces las rinitis son rinogénicas. Una alergia le da antihistamínico, pero si tiene un problema bacteriano, la alergia que comenzó el problema y produjo a bacteria, entonces tú le das antihistamínico y tiene fiebre, esto no te va a matar el estreptococcus pneumoniae o hemófilo influenza que tienes ahí, tienen antibióticos. Entonces por eso que tenemos que hacer los diagnósticos, ¿no? Ok, el diagnóstico agudo es bacteriano, el diagnóstico crónico es inflamación, es inflamación. Vamos a hablar los las diferentes manifestaciones, ¿no? Miren aquí la pregunta, ¿no? Obstrucción nasal está en nariz y en los senos paranasales, en sinusitis y en rinitis. Goteo nasal puede estar en la nariz, problema de rinitis, puede estar en el problema de sinusitis. Rinorrea puede estar en sinusitis y puede estar en rinitis. Hiposmia, ¿cuántos de nosotros 2 días estamos en una alergia o un virus y una gripe y se va el foto y después se la recupera? Hiposmia también. Y mal aliento porque tiene la nariz tapada también. O sea, a veces no es muy fácil diferenciar una cosa de la otra. Pero lo que nos interesa no es el cuadro agudo que se confunde. Lo que nos interesa son los cuadros hacia la cronicidad, 12 semanas. Esa es el kit de adulto, cuando pasa 12 semanas, cuando está en la cronicidad, porque el paciente sigue con el problema, ¿no? Y tenemos que darle una solución, 3 semanas de este problema. Puede tener dolor en la cara y tenemos que hacer diagnóstico diferencial de una cefalea. No, un dolor de cara puede crear o ser gatillo por una cefalea, pero una cosa es una migraña y otra cosa es una sinusitis. Vamos a ver, el parteagua, en general, desde el punto de vista como guía, podemos decir, no está en piedra, una guía, una recomendación, una de tendencia. Lo agudo, inflamación. Lo crónico, agudo, inflamación bacteriana o viral. Lo crónico, inflamación. Y si hay bacterias, son sobreagregadas, pues de tipo anaeróbico y cosas así, que han crecido porque hay una obstrucción, pero no que están causando el problema. En las agudas sí, el virus abrió la puerta para que las bacterias causen el problema. El tratamiento es darle antibióticos. En el virus es autolimitada, 2 semanas, pero en la bacteria tiene que dar antibióticos. Y generalmente por el estreptococo pneumoniae, hemorragía catarral y hemófilo influenza no tipificable, generalmente. En la sinusitis, criterios mayores y menores. Los criterios más importantes son los 4 primeros. La fiebre no, porque la fiebre es agudo. Estamos hablando de crónicos. Dolor o presión facial, obstrucción nasal, goteo postnasal y hiposmia. Básicamente los más importantes para nosotros en orden. Obstrucción nasal, disminución de olfato, dolor o pesadez facial y rinorrea, fatiga posterior. Con 2 criterios es suficiente. Una paciente tiene obstrucción nasal y goteo postnasal, pues tiene una sinusitis. Y esto es lo que hace que uno se confunda con la rinitis. Ay, doctor, ¿cuál es la diferencia entre rinitis y sinusitis? Porque yo tengo obstrucción nasal y siempre estoy garrapeando. ¿Mm? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene? Tengo como 4 semanas, 12 semanas, 3 meses, 4 meses. Eso no se me quita ni día ni noche. Siempre estoy así. La nariz tapada y goteo por nasal. Bueno, tiene una sinusitis por criterio. Tienes 2 criterios mayores. Estamos hablando de continuo en el tiempo. No es que hoy me dio y en 3 meses me dio otra vez. No, no. Continuo en el tiempo, sinusitis crónica. Continuo, no se te quita. Tienes 12 semanas de obstrucción nasal y rinorrea persistente. ¿Ok? Hiposmia.
Pero también podemos tener criterios menores que nos confunden un poquito más. Estamos hablando de 12 semanas continuas en el tiempo. Miren los criterios menores. ¿Qué usted opina de los criterios menores? Ustedes pueden hacer un diagnóstico solamente con fiebre, fatiga, mal aliento, porque puede ser que no se sirve la boca o tengan un problema caridental. Todos puede ser que tengan una neumonía o una bronquitis. No necesariamente va a tener sinusitis. Dolor dental puede ser que tenga un problema, una carie dental. Dolor de oído puede ser que tenga un problema de otitis media o otitis externa. Cefalea puede ser que tenga una migraña. ¿Vieron? O sea, son muy difusos los criterios menores. Necesitan por lo menos un criterio mayor. Por lo menos un criterio mayor. Entre más criterios, mejor para el diagnóstico. Por lo menos se necesitan dos criterios menores y uno mayor. Pero si tienes dos o tres o cuatro mayores, mejor para hacer el diagnóstico. Llena más criterios para poder no tener el problema que la, acaban de decir de que cómo yo defino una rinitis de una sinusitis. Bueno, por eso se inventó el diagnóstico por criterio, para llenar los criterios, para tratar de hacer el parteagua, la delimitación entre rinitis y sinusitis. A veces no es tan fácil. Y vemos aquí otitis media con efusión, ¿ve? También, eso quiere decir que está todo conectado. Complicaciones. A veces no podemos hacer diagnóstico y la primera diagnóstico es una complicación, especialmente en las personas, el niño que no, los senos paranasales no están bien desarrollados y por lo tanto no tiene mucha sintomatología. Y la primera manifestación de una sinusitis en niño es una celulitis orbital. La primera manifestación de una sinusitis en un niño puede ser una sinusitis orbital porque pasa desapercibido. Ah, tiene un resfriado y ahora ¡up! Tiene una celulitis, entonces lo que tenía una sinusitis y no una rinitis. ¿M? Porque no, en niños es más difícil porque los niños no te van a decir exactamente qué es lo que tienen. ¿Ok? Entonces, se puede complicar. En este caso, pues eso, complicación infecciosa, una celulitis, un absceso orbital. Pero también hay otras complicaciones, por ejemplo, hay una quistes dentro de los senos paranasales que van creciendo y van produciendo destrucción por presión, que se llama mucocele. Puede haber en el seno frontal, que hace que el ojo se desplace hacia afuera, exoftalmo, o del seno etmoidal, también hace que el ojo se mueva hacia afuera y hacia afuera, hacia abajo. Mucocele. Puede haber una osteomelitis, o sea que la mucosa, el mucoperiósteo, se haya atravesado por procesos infecciosos y atraviesa y llega a hueso. Esto puede llevar, pues el seno frontal, el atrás del seno frontal que está, la tabla interna del seno frontal, que es la fosa craneal anterior, puede tener una osteomelitis y un absceso cerebral, una meningitis, etcétera, una complicación del sistema nervioso central, porque, o puede hacer que un problema de una sinusitis etmoidal o maxilar pueda viajar a distancia al sistema nervioso central y ha pasado en áreas preformadas, pues vías preformadas. Eh, por ejemplo, y dando problemas intracraneales como trombosis seno cavernoso, absceso y meningitis, pues. Complicaciones orbitales. Bueno, esto es lo que puede tener un niño. Tenía rinitis, no, no era rinitis, era sinusitis y tiene un absceso, puede ser una celulitis, puede ser un absceso. ¿No? Y pueden ser una cosa tan sencilla como una celulitis o un absceso. Estas son celulitis, ¿no? Preseptal, poseptal, abscesos superiósticos, ahí está el etmoide porque son que están desarrollados, no frontal no, el frontal no está desarrollado, el esfenoide no está desarrollado, etmoidal y el maxila, pero en este caso etmoidal, absceso superióstico aquí o absceso retrovulvar acá o acceso trombosis de seno cavernoso. Puede ser celulitis y puede ser absceso o colección. Fíjate, más definido. Estos son más peligrosos.
trombosis del seno cavernoso. O sea, va a tener pérdida de visión, puede ser pupila dilatada, fiebre, malestar general, edema de los párpados, exoftalmo pulsátil. Es importante. Y más importante, no solamente la pérdida de visión, sino que puede ser mortal. Puede ser mortal. Estamos hablando del seno cavernoso, ¿no? Estamos en los senos cavernosos al lado de la silla turca. Hay dos pares craneales, el 3, el 4 y el 6. Los pares craneales se puede ver lo que llama el ojo congelado. Por eso que es importante en estos pacientes ver los ojos, ver la movilidad, ver ahí tiene con quemosis, ¿no? Cómo está el ojo, los movimientos extraoculares. No le toma a ustedes ni 5 minutos ver si el ojo se mueve, no se mueve, si está viendo, no está viendo, si está con quemosis, no quemosis. Además de la fiebre alta y cómo está la reacción pupilar. O sea, una cosa bastante sencilla de hacer. Miren, estas son las complicaciones del seno cavernoso y puede matar al paciente si no se da tratamiento adecuado. De los pares craneales que pueden, ¿no? Trombosis del seno cavernoso, ¿no? El oftalmoplejía, ojo congelado, 3 4 y el 6, dolor acular el 5, pérdida ocular el 2, exoftalmo, papiledemia y fiebre. Tienen importancia clínica lo que habíamos hablado, los niños, etmoid maxilar y adultos y adolescentes, frontal y esfenoidal. El examen físico, por eso es importante el examen físico, muchachos. Si no se exame el examen físico, no se hace los diagnósticos. Bien, edema, eritema, se ve la nariz, si hay masas, secreciones, costras, pólipos. Y después nosotros hacemos endoscopía nasal para ver si verificar la profundidad, ¿no? Entonces, al final, hacemos las tomografías, que son más complicadas. Hay radiación. No podemos estar haciendo radiación, entonces son radiación, exposición a radiación, y bueno, pasa el diagnóstico completo, luego del examen, historia clínica y el examen físico. La grafía de senos paranasales todavía sigue siendo importante, pero menos que antes, ya tenemos la tomografía. Esto es para ver si tiene velamiento en niveles hidroaire. Eso también nos ayuda. Obviamente la utilidad de los senos paranasales para fractura de macizo facial, pero también nos sirve para los senos paranasales si hay lo que se llama el velamiento. O sea, si hay velamiento y nivel, hay un compromiso ahí. Y si quieres decir cuál es la causa, haríamos entonces más específicamente una tomografía axial computarizada o ya sabemos que ya las cortes axiales no es solo los cortes axiales, así que hay los otros cortes, coronarios y sagital, entonces tomografía computada. Esas son la proyección de Water, mento, naso, placa, mentón, Water, W, se ve el seno maxilar. No, el seno frontal, el esmoide se ve aquí más o menos, ahí está la papilacia. Hay una interposición de tejidos, tenemos frontal, esmoidal y maxilar aproximadamente. Mm, Frontonazo más Catwell, se ve el frontal, el esmoidal, el maxilar ya no se ve muy bien. Es muy interesante el Catwell, ¿no? Y aquí se ve acá la crista Gali, el área etmoidal, la cribosa y área fobia, la fobia etmoidalis. Entonces ahí vemos aquí, aquí está la línea innominada. Lateral es interesante para ver el maxilar y el frontal, también para fractura, para, ¿no? La información. No nos da exactamente mucho detalle de estructura, pero por lo menos el compromiso de los senos paranasales, por lo menos, nos lo va dando. Y la submento vértex, ¿no? Down. Básicamente aquí no lo usamos mucho.
más que nada para fracturas. Cuando estamos hablando de fracturas, nosotros usamos este instrumento, verte los arcos cigomáticos y cosas así. La tomografía cada vez es lo que más se usa para procesos crónicos, para procesos sinusitis crónicas, para sinusitis crónica. La tomografía es importante porque los procesos crónicos son procesos inflamatorios y tenemos que ver qué lo produce ese proceso obstructivo y donde compromete la ventilación y el drenaje. Y la tomografía que son radiografías especiales para la parte ósea, nos dice mucho de esto. Por ejemplo, aquí vemos las celdillas inguinales anteriores, el cornete medio, cornetes inferiores, el septum, el seno maxilar, el piso de la órbita, el piso de la órbita. Ahí vemos las relaciones con aquí en el piso y las relaciones con los dientes. ¿Mm? A veces las raíces dentarias están aquí en el piso del seno maxilar, a veces se caen en el diente y hay una comunicación entre la boca y el antro mastoideo, el antro maxilar, produciendo sinusitis oroantral, antro maxilar. Vemos aquí con el velamiento, ¿no? Un nivel hidroaéreo, sinusitis aguda. Sinusitis aguda. Generalmente nosotros, sinusitis crónica. Aguda, bueno, aquí porque tenemos, pero básicamente para sinusitis crónica. No, la aguda podemos tomar una radiografía de seno paranasal. Fiebre, mental general insuficiente. Nosotros a crónica es porque queremos saber por qué se está cronificando el problema, problema está. El tratamiento depende de cuál es la causa. Los procesos de rinitis, generalmente rinitis son alérgicas, están antihistamínicos y antiinflamatorios para controlar el proceso inflamatorio, ¿no? Spray de corticoides nasales. Vemos si hay una obstrucción y obviamente antes el diagnóstico se hace al examen físico importante. El tratamiento quirúrgico te quita la obstrucción mecánica y el tratamiento de la inflamación con tratamiento médico. En la rinosinusitis, obviamente, tenemos dos tipos de tratamiento, médico y quirúrgico. El médico es para quitar la infección bacteriana, proceso de infección bacteriana que puedes tener ahí, en procesos agudos, agudos, en procesos crónicos, son procesos inflamatorios, entonces damos corticoides tópico, porque no podemos dar corticoides sistémicos. Se puede dar, pero muy poco tiempo, porque puse los efectos que todos sabemos de síndrome de crucinoide, problema mineral corticoide, etcétera, 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 que muchos pues, son excelentes, pero el uso demasiado produce algunos problemas. Y en los pacientes diabéticos, peor, porque se sube el azúcar. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros damos más que nada esteroides tópicos que no se absorben. Esteroides tópicos, spray nasal tópico que no se absorben, ¿no? Generalmente 3, 4, hasta 3 meses. Y el tratamiento clínico solamente para quitar el problema mecánico. Se tiene que dar el tratamiento al problema inflamatorio porque la cirugía no quita la inflamación, quita el problema obstructivo mecánico y el proceso inflamatorio tiene que darse su problema antiinflamatorio. Obviamente que la inflamación que estamos hablando no es inflamación a nivel de las prostaglandinas, ciclooxigenasa. Estamos hablando de la vía de las lipooxigenasa, de los leucotrienos. Y por eso nos damos antileucotrienos al que soporta. Hay pacientes que tienen intolerancia a los antileucotrienos como Montelukast, pacientes que hacen reacciones. Pero la mayoría de las veces nosotros usamos los antileucotrienos. Son los mismos que usamos o que se usan para la hiperactividad bronquial en los asmáticos. Bueno, esto es el tratamiento de en adultos y en niños que vemos que están diferentes, porque al niño no usamos la quinolona por el problema de la crisis de crecimiento, damos la penicilina, a veces penicilina con ácido clavulánico para la beta-lactamasa, la cefalosporina, y si son alérgicos a las penicilinas, los macrólidos, ¿no? Eritromicina. En adultos, igual el esquema,
igual que aquí podemos ponerle los quinolonas. Y esto es todo el flujograma de cómo se hace eso, ¿no? El flujograma, como lo mismo, aguda, crónica, etc. ¿Cómo se hace? Es viral primero, es bacteriana y hace todo ese flujograma. El tratamiento quirúrgico, obviamente, es quitar la parte estructural alterada y mejorar el drenaje. El abordaje Catwell ya no se hace, que hacían una antrotomía anterior. Ya no, porque no está resolviendo el problema. A menos que sea que quieras tener una biopsia de un tumor, podemos hacer el abordaje Catwell para ver el tumor y hacer la biopsia. Pero cada vez se usa menos. Hemos visto que es una reminiscencia del pasado. Nosotros usamos cirugía endoscópica. Con un endoscopio vemos todo y hacemos la cirugía, quitando la obstrucción, mejorando la ventilación, mejorando el drenaje. Esta es la endoscopía. Estamos ahí con el endoscopio y haciendo la cirugía de quitar la obstrucción, mejorar el drenaje, mejorar la ventilación y quitar el tumor, lo que sea ahí. Entonces es muy importante la historia clínica y el examen físico. Los antibióticos tienen, si se necesita, darlo el tratamiento adecuado 2 semanas, si no va a haber resistencia bacteriana. Pregunta, hasta el momento, pregunta. Sí, doctor. Eh, Ajá. Me preguntaba, porque, por ejemplo, yo sí tengo goteo nasal, pero solo tengo dolor cuando me pongo al frío. Entonces no sé si es un componente vasomotor, o sea, en la Vasomotor. mitad Debe de la tener, cara. puede ser una rinitis vasomotora con un componente, con una desviación y cosas así, y una alergia. O sea, el problema de otorrino es que no hay nada puro, hay, puede ser mezcla, puedes tener una desviación. Gran parte de las personas pueden tener desviaciones y están asintomáticos. Otros pueden tener los cambios de temperatura, ¿no? Vasomotora, pues tienen un problema autonómico, pueden tener por cambio de temperatura. Y otros pueden tener un problema de alergia, ¿no? Va y viene la alergia, va y viene la alergia. O que siempre está persistente alergia. Son los 3 factores. Lo importante es primero descartar problemas mecánicos, ver la nariz, rinoscopía, ver si tiene una obstrucción, una desviación. Y luego de eso, alérgica, ver, hacerte la inmunoglobulina E, cómo está, la eosinófilos, cómo están, y si no mejora, entonces hacemos una buena historia clínica de qué tipo de comida, qué lugar donde vive, si tiene gato, si tiene perro, si está húmedo y cosas así. Y si necesita más información, entonces hacemos una prueba de dermorreacción, si es alérgica, para ver ácaro, cucaracha, polen, polvo, moho. Generalmente va ácaro, cucaracha, generalmente en Panamá, porque puse una rinitis persistente. Y también, si no quieres hacerte la prueba de dermorreacción, podemos hacerte la prueba en sangre de RAS, que ahí en sangre se detectan los alérgenos. El problema es que a veces los alérgenos, el tipo de alérgenos que tenemos en otras partes del mundo no son igual y no, a veces no salen las pruebas, pues. Ese es el problema. Y luego de eso es la vacunación, es la inmunoterapia. Generalmente solamente 25 o 30% de los que quedan positivos da con inmunoterapia. ¿Por qué? Porque la mayoría, más del 60%, va con el tiempo, con antihistamínicos mejoran. Va a haber uno lo que se llama si es alergia, va a haber inmunotolerancia y se le va quitando poco a poco, poco a poco. Y se toman sus antihistamínicos y tiene obviamente los hábitos higiénicos dietéticos, no comer chicharrón, con cosas guardadas, cosas muy condimentadas, cosas sanas, comida chatarra, no comerlo, colorante, etcétera. Y tu casa limpia, perro, gato, limpio. Tienes que tener cuidado con los detergentes, el cloro y cosas así, o remodelaciones en tu casa que pueden condicionar el problema. Entonces, también tienes que hacer una exploración. Uno tiene que volverse un agente, eso, un espía, eso de cuáles son el tipo de hábito que tienes tú.
Doctor, otra pregunta. Por ejemplo, el dolor que tengo cuando me pongo el frío es retroocular y en el área del maxilar. No sé, eso es, la ubicación me orienta. Ahora sí o sí te mudan. Ok, ok. Pero solamente en un lado, eso no es normal que te dé la más alergia en un solo lado, debe tener una obstrucción porque no es posible que nada más te dé alergia nada más a mitad de la cara y la otra mitad no tienes alergia o una reacción vasomotora solamente un lado y el otro lado porque no te da nada. Ajá, Hay por una eso me asimetría. preguntaba. Por eso tienes que De ver si tiene una desviación, porque obviamente lo que me estás diciendo es una asimetría. Y las alergias, que yo sepa, solamente dan en todo el cuerpo, no en un solo lado. Y la que, desde el punto de vista de los problemas de tipo vasomotor, es todos lados, no solamente un lado. ¿Por qué solamente un solo lado? Porque hacia un solo lado, hacia asimetría, porque está lateralizada la sintomatología. Eso necesita una exploración, tienes que ver antes de determinar cuál es la causa. Si no se examina tu nariz, no se va a determinar la causa. ¿Me explico? Ok, bueno, tengo una radiografía No, que la grafía menciona. no. Grafía Ah, no. bueno, Endoscopía. La grafía endoscopia. es una foto. Es como como la canción. Es el man de la foto. A veces la foto no es igual como en persona. Tienen que ver en persona. Una cosa, una foto, una grafía es como una foto. Si no lo ves en persona, tú no sabes si esa es la persona que es la foto. A veces las fotos engañan porque están retocadas. Entonces es una interpretación. Se llama interpretación de imágenes. Por eso que es una interpretación. El radiólogo te da su impresión. Pero es mejor, si la radiografía fueran todo, entonces no necesitábamos hacer rinoscopía ni endoscopía, porque la radiografía fuera suficiente. Pero no, son complementarias. Nunca va a dejar de ser el examen físico. Tenemos que hacerlo para que no pase eso. Son complementarias. El examen físico y el estudio de gabinete son complementarios al estudio de gabinete al examen físico. Por eso que es importante examinar al paciente. Pregunta. Ahora pasamos a epistasis. Epistasis quiere decir sangrar por la nariz. Eso que significa sangrar por la nariz. Eso quiere decir que hay personas que sangran por la nariz. Puede ser una cosa sencilla como que te irritaste la nariz, te tocaste la nariz, te picaba la nariz por la alergia, te metiste el dedo, tocaste unas costras que tenías en la nariz porque viajaste, había mucho frío, te pusiste el heater, el calentador, te secó la nariz y se puso la costa, te picó y te tocó y sangraste. O también puede ser un sangrado masivo unilateral porque es hipertenso o tiene problemas de coagulación, tomaste aspirina, porque con una aspirinita chiquita puedes inhibir todo el sistema de plaquetas, de función plaquetaria. La aspirina, los antiinflamatorios alteran la función plaquetaria. Puedes tener las plaquetas en número normal, pero no están funcionando. ¿No? Tú haces la prueba de Rimple Dix o retracción del coágulo y está alterado. O sea que puedes tener la plaqueta en número normal, pero función alterada por una aspirina común y corriente o un antiinflamatorio no esteroideo. Entonces es importante la historia. Amén de antecedentes familiares de hemofilia, von Willebrand, etcétera. Es importante. O problemas vasculares, ¿no? Problemas vasculares. Pero también puede ser problemas de tipo tumorales, que puede tener sangrado por la nariz persistentemente de un solo lado junto con la obstrucción. Así que en pocas palabras, la epistasis no es un diagnóstico, la epistasis es un síntoma de trabajo que tiene que ser investigada. Entonces, es un signo, no es una enfermedad. Hay muchas causas, puede ser local, puede ser sistémica o puede ser ambiental. Ambiente, cae de seco cuando tú viajas a Estados Unidos, a Europa, hay mucho frío, te pones hijite, no estás acostumbrado a aire seco, te seca la nariz, tienes costra y te las toca y sangra. O por calor excesivo o contaminación. En México, por ejemplo, te vas allá, te irrita la nariz por la contaminación y empiezas a sangrar. Puede ser local, una desviación de tabique, un trauma, una inflamación por un virus
o un tumor que está ahí y que no se haya diagnosticado y empieza a sangrar. Puede ser tumor maligno, puede benigno o un pólipo sangrante, pero también puede ser una alteración vascular, angiofibroma juvenil, que se va bien en niños, adolescentes, que pueden tener un tumor en la parte posterior a nivel de la arteria fenopalatina y que sangra. Entonces, estas son alteraciones que tenemos que tener en cuenta. Menos frecuentes, pero tenemos que tener en cuenta. O puede ser sistémica. Paciente hipertenso no controlado sangra y sangra abundantemente. Este se murió de una borrachera, alcohol, sangró por la nariz, estaba con cirrosis, por estar tomando alcohol y broncoaspirina y se murió. Epistasis. Sangró. Bueno. ¿Qué hacer con la epistasis? Si está sangrando y no para y para y para, entonces debemos hacer la urgencia. Vamos a controlar, le ponemos un tapón, vemos, controlamos. Si ya no está sangrando, tenemos que, entonces ya dejó de ser urgencia, tenemos que ver por qué estaba sangrando, ¿no? Bueno, hay dos tipos de epistasis, anterior y posterior, y eso depende de dónde está localizado el sangrado. Si es en la parte anterior de la nariz, en la parte caudal, se llama epistaxia anterior y está generalmente causada por los vasitos que se encuentran en la parte anterior del septum, que es el piso de Kieselbach, que es un capilar. Sangra un poquito y lo puedes controlar con presión directa en la nariz. Se hace hacia adelante y aprieta la nariz y ¡pap! Para. Generalmente es porque hay gente que se mete Vicks en la nariz, se mete la uña, se pone el dedo porque le pica la nariz o porque tiene una infección ahí y se arrasca. Obvio, no deben estar tocándose la nariz, porque el sistema de drenaje venoso va directamente al seno cavernoso y viene un problemón, especialmente por gérmenes que pueden ser muy patógenos como este Staphylococcus aureus. Mucha gente puede tener Staphylococcus aureus en la nariz como portador asintomático hasta que se le baja la defensa por un resfriado o por un trauma y te empiezas a andar en la nariz o que te contaminas por estafilococo, te produce un sangrado, moco, secreciones, infección y eso se puede complicar. Así que no se toque en la nariz. Bueno, pues la historia y el examen físico y los antecedentes. Es importante. ¿Qué preguntar? ¿Qué sangra por la nariz? ¿Cuánta duración? Poquito, mucho, abundante. Historia de trauma, historia de manipulación. Generalmente, auto reducción o por cual fil, o por decir que está tomando anticoagulante porque tiene un problema de arritmia cardíaca, que puse embolismo, etcétera. Si está tomando anticoagulante, tenemos que preguntar en los antecedentes que te sangra, si te sangrando, si tiene moretones, ¿no? Etcétera. Si tiene en la ropa interior donde están los elásticos, si son moretones inexplicables, cuando se cepilla la encía que empieza a sangrar es importante porque tenemos que descartar discrasia sanguínea. Pero también puede ser algo, como le dije, un medicamento que estaba con dolorcito y se tomó una aspirina y eso fue todo para el campeón porque eso es una anticoagulación. ¿Cómo se maneja? Depende, como le dije, de dónde está localizado. Epistasia anterior, epistasia posterior. Epistasia anterior es esta, pienso es que si epistasia posterior, arteria esfenopalatía es mucho más calibre, más grande, mediano, arteria mediano calibre, sangre abundantemente y está asociada a pacientes que tienen hipertensión no controlada, se le sube la presión emotiva o porque no está tomando, o por rebote porque estaba tomando medicamentos, porque así es panameño, y sangra. Obviamente tienen que controlar la presión y nosotros ayudamos a poner un tapón,
también presión. Obviamente sabemos que la presión en una epistaxis no es una crisis hipertensiva, por la cual no estamos a hacer que tenemos que ya estar controlar la presión, pero sí tenemos que controlar la presión del paciente, porque si no va a seguir sangrando, ¿no? Poco a poco se le va bajando la presión y va a dejar de sangrar. A veces son emotivos, tienen la presión emotiva, sangra, y generalmente eso se ve porque el paciente no tiene un buen control de la hipertensión o el medicamento que estaba tomando no ha sido bien regulado y se descompensa o que el paciente lo más frecuente es que deje el medicamento y hace una hipertensión de rebote. En pocas palabras, lo que les estoy comentando a ustedes es que gran parte de los procesos de epistaxis tenemos que descartar problemas de medicina interna, medio interno, problemas de desgracia, problemas de medicamentos, problemas de hipertensión, problemas de coagulopatía, problemas de hemofilia, problemas de vasculitis, etcétera, 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 que tenemos que tomar en consideración. Bueno, los ancianos y adultos más frecuentemente se le presión por tiene la arteriosclerosis y sangra posteriormente abundantemente. Se toma, pone el taponamiento y se controla. Estos pacientes viejitos cuando ponemos el tapón, obviamente disminuye la oxigenación del paciente y pueden tener un síndrome confusional. Tienen que tener eso en cuenta. Entonces, estos pacientes necesitan quedarse hospitalizados porque la nivel de oxígeno se le baja y se confunden. Además, estos pacientes al tener un tapón en la nariz se pueden infectar, por lo cual necesitamos antibióticos. Le han perdido bastante sangre, tienen que quedarse hospitalizados. Vigilancia, se le pone su nucleosis, se le pone su antibiótico para que no haga un síndrome de tóxico, que a veces esos tapones se pueden infectar y pueden complicarse. Así que le ponemos oxígeno, le ponemos una vía accesible con soluciones de solución salina o lactato para reponer el volumen, se baja un medicamento de la presión y se da su antibiótico y se vigila, ¿no? Estos pacientes pueden hacer hipoxia, puede ser un problema de arritmia porque son pacientes hipertensos. Acuérdense, los pacientes hipertensos hacen arritmia, así que por eso se queda hospitalizado para terminar de completar los exámenes, para ver cómo están los factores de coagulación, cómo está la hemoglobina, etcétera, etcétera. Y oxígeno y vigilancia. Bueno, es importante de ver a quién estamos tratando. En niños son generalmente los terrible three, 3 años de edad, se meten los dedos por todos lados, exploran los huecos y el hueco de la nariz también lo exploran, se meten Lego, soldaditos, lo que sea en la nariz y se produce sangrado. El niño no te va a decir porque tiene miedo que le peguen, así que tú tienes que tener cuidado para que no pase desapercibido. Si el paciente tiene rinorrea purulenta, fiebre y obstrucción nasal, y sangrado, tiene que ver si tiene un cuerpo extraño ahí o un trauma por un golpe o un trauma por la nariz. En adultos jóvenes masculinos, angiofibrosis juvenil es un tumor que puede estar asociado a eso, una alteración vascular que produce un sangrado masivo. Una de las cosas muy pocas en la cual los adolescentes pueden tener sangrados masivos. Generalmente los sangrados masivos son en adultos que son hipertensos. En estos casos son adolescentes que son por un problema de alteración vascular, una neoformación vascular. A medida que pasa la edad, más tenemos que pensar en neoplasia. Obviamente las neoplasias no van a tener un sangrado masivo, pero van a tener sangrado. Generalmente sangrado masivo se asocian a hipertensión y sangrado menos masivo o sangradito se asocia a neoplasias y cosas así. Puede ser un pólipo hemorrágico o puede ser un tumor, como le dije. Factores locales, ¿no? Aquí, porque está sangrando por la nariz, infecciones, cuerpo extraño, masas. Hay una masa que puede, como dije, el papiloma invertido, puede producir sangrado y obstrucción. Entonces, sangrado,
Nuevamente, el sangrado no es un diagnóstico, es un signo que debe ser investigado y terminan teniendo carcinomas escamosos y destruye todos los senos para hacer hasta el ojo. Importante. Y entre más se pegue hacia el ojo y hacia el sistema central, menos posibilidades de controlarlo.